Este es un vídeo de Ricardo Conejo García, Rikisub, como lo siguen en las redes sociales, y donde vamos a poder ver dos capturas muy diferentes, aunque con la misma técnica de pesca, que es el acecho, que prácticamente viene siendo nadar por el fondo. Pues ya estamos viendo a Ricky descender y arriba a la derecha ya tenéis ese reloj con el que vamos a ver el tiempo de apnea que hace Ricardo, el cual no suele hacer grandes apneas. Mucha gente se piensa que tenemos que pasar de bastante más de 2 minutos para poder pescar a estas profundidades, ya que en este vídeo Ricky va a bajar a 33 metros de profundidad, donde vamos a ver donde ahí le está esperando una corvina. Mirad, ese punto negro es la corvina. Ahora la veis bien, ¿verdad? Ahora, casi todos los pescadores nos quedaríamos posados en el fondo, realizando una espera y haciendo ruidos guturales u otras técnicas para llamar la atención de la corvina. Pero vemos como Ricardo sigue nadando por el fondo. Va nadando tras ella, realizando un acecho por el fondo. ¿Veis? También hace ruidos guturales para ver si consigue llamar la atención, pero la corvina ya la ha visto y se va alejando. Nadar por el fondo y a estas profundidades no es fácil. Lleva ya unos cuantos de metros nadando, ¿eh? Y él continúa. Y no tiene pinta de que la corvina vaya a parar ni se vaya a dar la vuelta para poder disparar sobre ella. Ya la piedra donde estaba se ha terminado y la corvina está nadando por medio de la arena, así que va a necesitar un gran golpe de suerte para poder capturarla. Pero fijaros, ahí va la corvina, pero justamente se está acercando a otra que está parada. Y es así, estaba de cara y parada en el fondo, por lo que ha conseguido un buen disparo. Y Ricky, después de nadar tanto por el fondo, ahí lo vemos, para arriba. Y como para todo, un bruto, nadando a tope y aleteando con todas sus fuerzas. Yo quizás prefiero subir más tranquilo, más relajado e intentando gastar mucho menos oxígeno. Esa es una buena pregunta que os voy a hacer, abriendo debate en los comentarios. ¿Cómo preferís subir ustedes? ¿Dando a tope a las aletas para llegar antes? ¿O como suelo hacer yo? Subir aleteando, con aleteos más largos, continuos, pero sin llegar a forzar tanto los músculos. Sé que muchos habéis hecho los cursos de apnea, en los que sí se estudian todas estas normas de seguridad, y espero que muchos os atreváis a dejarnos vuestros comentarios y a ver si entre todos sacamos lo más importante, un poquito de seguridad y cómo hacerlo bien. Pues bueno, volvamos al vídeo. Ya tiene Ricky esa corvina en las manos y nuevamente lo vemos descender en esta segunda parte del vídeo, en la cual también vamos a volver a ver cómo realiza un acecho, nadar por el fondo, a 33 metros de profundidad. En esta ocasión, Ricky va a coger un mero, el cual está parado en el fondo frente a una cueva. Ahora podéis ver cómo ya se ve el fondo y como Ricky empieza a mirar por todos lados. En la bajada anterior hemos visto que ha tenido suerte, que en plena bajada ya había localizado esa corvina. Ahora estaba descendiendo más, incluso llega al fondo sin ver nada. Lo que estamos acostumbrados a hacer casi todos los pescadores sería al bajar colocarnos detrás de esas dos piedras bien cubiertos y realizar una espera. Pero Ricky ha preferido realizar un acecho, que es nadar por el fondo hasta localizar algo. Ahí estaba el mero. Mirar, justamente ahí. ¿Lo veis? No es fácil, ¿eh? Ver los meros cuando están así mimetizados en el fondo. Pues ya Ricky ha conseguido realizar ese disparo y ya va para arriba. Al principio lo vamos a ver cómo va subiendo un poquito lento, pero rápido Ricky hace de la suya y empieza a subir rápido y ya lo vemos, aleteando a tope y llegando arriba lo antes posible. Y esta vez 1 minuto 22 segundos para estar en 33 metros de profundidad, nadar por el fondo y conseguir capturar este mero, el cual cuando llega arriba tiene una herida grandísima en la cabeza, la verdad que casi inexplicable. Muchas veces los disparos le pegas y cuando llega arriba dice cómo se le ha podido hacer estos boquetes, y en esta ocasión le ha pasado eso al temero. Ahora lo podréis ver. Y bueno, con estas imágenes pues voy a despedir el vídeo. A ver si me dejáis esos comentarios, tanto de este boquete del mero, como de esa pregunta que os he hecho, de cómo os gusta subir a ustedes, o cómo en esos cursos de apneas os dicen la mejor manera de subir. Aunque estemos un poco apurados, habrá alguna manera para hacerlo y no consumir mucho oxígeno y conseguir subir con seguridad. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.